¿Qué tal? Vamos a entrar entonces a soluciones fundamentales, ¿okay? Que es la última parte de teoría de distribuciones. ¿Va? Entonces, vamos a llamar L, sea L, un operador diferencial lineal. ¿Ok? ¿Va? Entonces, una solución. ¿A qué me refiero con operador diferencial? Un operador, simplemente, que actúa a través de derivadas. Entonces, por ejemplo, L podría ser la primera derivada si estás en una variable, o L puede ser, por ejemplo, la divergencia del gradiente de, aquí aplicas U más la divergencia de, aquí metes U, es decir, L de U sería esto. ¿Okay? Cualquier operador diferencial, ¿sí? Pero que sea lineal. Puede tener coeficientes constantes o no necesariamente constantes. ¿Sí? Entonces, una solución fundamental de L es una distribución E, ¿okay? Tal que L de E me da la delta de Dirac en sentido distribucional. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en un caso muy particular. En el caso en que L es un operador diferencial ¿okay? Con coeficientes constantes, podemos escribir que L se escribe como un polinomio en la variable derivada. ¿Sí? Ya habíamos hablado de eso, ¿sale? Y con P, un polinomio dado como P en dx es la suma de alfa menor o igual a m de constantes C alfa por D alfa de x. ¿Vale? ¿Ok? Bien. Entonces, y por cierto, con C alfa complejas. ¿Va? Bueno, fíjense que si tenemos una solución fundamental, es una solución fundamental de P en dx, de este operador diferencial con coeficientes constantes, entonces tenemos que el emparejamiento de P en D, ¿okay? Ahora le voy a poner D, de PD aplicado a E, emparejado con phi, esto es igual a la suma de alfa menor o igual a m de las constantes C alfa por la derivada alfa de E con phi. ¿Ok? Puedo aplicar la linealidad de la distribución, la linealidad del emparejamiento, y puedo aplicar la definición de derivada, y esto me queda que es igual a la suma de alfa menor o igual a m de constantes C alfa por menos 1 al módulo alfa
por E emparejado con D alfa phi, ¿ok? Pero fíjense que metiendo ahora la suma, esto es E, ¿ok? Con la suma de alfa menor o igual a M de constantes C alfa de menos 1 al módulo alfa por la derivada alfa de phi. Ahora, ¿qué es esto? Si se dan cuenta, esto es, fíjense, salvo este factor de menos 1, es como si hubiéramos aplicado el polinomio a la phi, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que esto es, por lo tanto, E, pero emparejado con el polinomio, pero evaluado en menos dx, aplicado a phi. Ajá. Por eso sale este factor de menos 1 al alfa, ¿va? Ahora, esto es válido para toda función de prueba. Y en general, también para toda función en la clase de Schwartz. Ajá. Es una distribución, cuando digo solución fundamental, es una distribución. Recuerden que nosotros hablamos de distribuciones a secas y distribuciones temperadas. Pero de todos modos, toda distribución temperada es una distribución. Ajá. Entonces, aun cuando ustedes muestren esto para toda phi en la clase de Schwartz, también es cierto para toda phi función de prueba, ¿no? Entonces, esto es cierto para toda phi función de prueba. ¿Sale? ¿Qué me está diciendo esto? Que por lo tanto E es una solución fundamental si y solo si, ¿ok? Porque la cuenta la podemos llevar de regreso, si y solo si el emparejamiento de E con el polinomio evaluado en menos dx con la phi, esto me da que me lo pongo más a la izquierda, si y solo si, esto es E con P de menos D con phi, si y solo si, esto me da la delta de Dirac, ¿ok? Que esto es, fíjense, ¿sale? Para toda phi función de prueba, ¿sale? Bien, siguiente observación. Todas estas son observaciones que van a ser relevantes para probar la existencia de la solución fundamental. Fíjense que si F es una distribución sobre Rn y es tal que E convolución con F está bien definida, nosotros nada más definimos convolución entre distribuciones cuando, fíjense, si esta es distribución, independientemente si es distribución o distribución temperada, nosotros nada más la definimos para el caso en el que F tiene soporte compacto. Ajá. Pero ya les había mencionado, se puede, en general puedes definirla, puedes dar condiciones para determinar o tratar de caracterizar la forma más general que podría tener la distribución F y que al mismo tiempo satisface que se puede definir su convolución. Realmente, físicamente, las F que tienen sentido tratar son las que tienen las distribuciones con soporte compacto. Ahorita hablaré de eso. Ajá. Pero imagínense que tiene una distribución F para el cual la convolución con E está bien definida. Ajá. Entonces ustedes piensen en una distribución con soporte compacto. Ajá. Está bien definida para E, solución fundamental del operador en dx. Ajá. Bueno, entonces definimos U, E convolución con F, y resulta que esta U, ya creo que ya había hecho el cálculo, lo vamos a volver a hacer de todos modos.
¿Sale? Esa U, ¿ok? Esa U es solución de lo que se llama ecuación de Poisson generalizada. De la ecuación de Poisson. Ajá. En sí generalizada. Ustedes conocen ecuación de Poisson, los físicos, como esta. Ajá. Pero este es un caso particular, ¿no? Este es un polinomio. Ya habíamos visto qué polinomio particular es este, ¿no? Acuérdense, este es el polinomio P de xi igual a menos xi1 al cuadrado menos xi2 al cuadrado, así nos vamos, menos xn al cuadrado, ¿sí? Okay. Pero en general, cuando ustedes se agarran su operador diferencial, lo aplican a U y buscan una U más bien que le pega a esta F, entonces eso se le llama ecuación de Poisson. ¿Okay? A saber, esto de acá, ¿sí? Entonces vamos a probarlo, en efecto. Y esto usa todas las cosas que hemos estado demostrando. Si U tiene esta forma, E convolución con F, entonces P de X aplicado a U, pues esto es P en dx, pero aplicado a E convolución con F. Y fíjense, nosotros ya sabemos, como esto está hecho de puras derivadas, es pura combinación lineal de derivadas, y la derivada entra en la distribución, de hecho probamos que entra como quiere, ¿no? Entonces en particular, esto es igual a P de x aplicado a E, ¿no? Meto todas las derivadas ahí, o sea, meto todo el polinomio ahí, convolución con F. Pero esta, al ser una solución fundamental, me da la delta de Dirac convolución con F. Y ya habíamos visto que la delta convolución con cualquier distribución me da la distribución, ¿sí? Les pongo el cálculo, pero ya lo hemos hecho. Esto es pues delta convolución con F emparejado con phi. Esto es delta emparejado, ¿ok? Y acuérdense que esta es F menos convolución con phi, pero eso ya es una distribución, ¿sí? Y aquí vamos a ponerle otra phi, esta mejor, porque esta es bar phi, ¿sí? Entonces esto es F menos convolución phi, ajá. Y esto de acá es igual a ¿quién? Pues es por definición F menos convolución con phi evaluado en 0. Esto es F, déjenme lo pongo más a la izquierda. Esto es F menos convolución con phi evaluado en 0. Ajá, que por definición es F emparejado con phi menos en 0 menos y. Acuérdense que aquí estoy poniendo el y explícitamente, pero en sí no va. Ajá. El emparejamiento está actuando en y, ¿no? Entonces hay que reflejar eso. ¿Y eso quién es? Eso es, por lo tanto, F emparejado con phi, ¿no? O phi en y. ¿Sale? Pues ahí está, ¿no? Para toda phi, función de prueba. ¿Sí? Entonces me está diciendo, esto convolución con F es F, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el valor de conocer o demostrar la existencia de una solución fundamental, una distribución que le pega a la delta de Dirac con el operador? Que si tú conoces eso, tú puedes construir cualquier otra solución a la ecuación diferencial parcial. Ajá. Conocer la solución fundamental te permite construir todas las demás soluciones. Ajá. Y lo pueden ver, ya deberían tener algo intuitivo de esto, porque ya vimos calor, la ecuación de calor, ya vimos la ecuación de Poisson también, y ustedes vieron que las soluciones ahí estaban en forma de convolución, ¿no?
Entonces, lo interesante ahí es que los físicos descubrieron esas fórmulas mucho antes de la teoría de distribuciones. Pero la teoría de distribuciones viene a poner orden en el sentido de que me dice, todo esto se puede ver con el mismo, bajo el mismo contexto, y es el contexto de las distribuciones. Busca una solución fundamental, busca una solución fundamental y es la convolución con f, y esa es la solución. Y se dan cuenta, de hecho lo probaron en un par de tareas, por ejemplo el kernel de la, esto fue en la primera o segunda tarea, para Poisson, les di una función que era armónica en todos lados excepto en el 0, y luego en algún ejercicio, tareas después, les pedí que mostraran que el laplaciano de esa cosa era la delta de Dirac, o sea, esa es una solución fundamental, ¿no? Entonces, conocer la solución fundamental es esencial porque me ayuda a conocer la solución a esta ecuación, o una solución, ¿sí? ¿Y por qué es importante eso? Porque me está diciendo, esto es un resultado en inglés, la traducción en español no sirve tan bien, en inglés se le llama well posed, ¿okay? En español es como el buen planteamiento, me está diciendo de alguna manera que la ecuación es autoconsistente, que tiene sentido estudiarla, tiene valor estudiarla. Si ustedes tienen una ecuación que no tiene ni una sola solución, pues ¿de qué sirve? ¿No? Probar existencia es un requisito para mi teoría, ¿no? O sea, mi teoría física o lo que sea, probar la existencia de la solución es imperativo, ¿no? Si no sabes si tiene solución tu modelo, tu ecuación, ni una, si tú dices, no, esto no tiene una solución, ¿qué sentido tiene? ¿Ah? Por eso es que vamos a probar esa existencia. Pero estas observaciones me están diciendo, para probar la existencia de esto, tienes que probar la existencia, o sea, para encontrar una U que le pega a F, fíjate en las E que le pegan a la delta. Ajá. ¿Okay? Entonces nosotros nos vamos a enfocar, nos enfocaremos en una F distribución con soporte compacto. ¿Okay? ¿Por qué en estas? Obviamente por dos razones. Uno, nosotros definimos convolución nada más para estas, pero la verdad es que estas son las que tienen sentido, porque fíjense simplemente, y por cierto que la solución de la ecuación de onda, esa que yo vi en R3, también se puede expresar en términos de convoluciones, ¿eh? Van a hacer el ejercicio en una de las tareas, ¿va? Piensen en esto, piensen en el significado físico de esto. La F, ¿qué significa en esta ecuación? Entonces, usualmente, si han estudiado algún curso básico de física, lo que significa es, si la U es potencial electrostático, la F quiere decir la carga del cuerpo, ¿no? Pero si estás modelando un cuerpo, el cuerpo por definición está soportado, está acotado, ¿no? O sea, físicamente no tiene mucho sentido hablar de un cuerpo que no está acotado, ¿ok? Entonces dices, sí, yo quiero determinar el potencial electrostático debido a un cuerpo, ¿ok? Esta es la carga, digamos, la carga, pero que se da en un cuerpo que está aquí acotado, ¿sí? O esto define el campo gravitostático, debido al campo el potencial electrostático, gravitostático, pero debido a a un planeta, ¿okay? Que por más grande que sea está acotado a un planeta que tiene cierta masa. Esto me va a dar la densidad de masa del planeta. Entonces la densidad de masa, la carga total, la carga de la distribución de cargas, la distribución de masa, están acotadas, están soportadas, ¿no? Me va a decir, F vale tanto, pero sobre algún conjunto, ¿no? La masa del planeta es tal en algún conjunto. No vale, fuera de ahí, pues no vale, no tiene valor, ¿no? ¿Qué me está diciendo eso? La F tiene soporte compacto. Puede que sea continuo o no sea continuo, no sé, pero tiene soporte compacto, ¿ok? Entonces,
estas Fs realmente son las que me permiten, ¿okay? Las que más bien tiene sentido probar la existencia de soluciones fundamentales. Ajá. Entonces vamos a probarlo nosotros para ese caso, que fue para el que definimos además. Ajá. Pero la verdad es que para otro caso pues como que no tiene mucho sentido físico. Ahora, todo esto siempre debe estar motivado por física, siempre, aunque no les guste, ¿no? Pero análisis sin física, ecuaciones parciales sin física es como una carreta sin ruedas, ¿no? Y sin volante, ¿ok? Entonces, vamos a concentrarnos en este caso, ¿va? Y les voy a recordar un par de ejemplos para que recuerden, ¿ok? Para que se acuerden que ya tienen un poco de intuición de lo que estoy hablando, ¿va? Entonces, por ejemplo, si nos tomamos una f que es L1 log sobre omega y extendiendo f igual a 0 en Rn sin omega, f genera una distribución, ¿ok?, con soporte compacto. Esto ya lo saben. La distribución con soporte compacto si resulta que la cerradura de omega es compacto. ¿Ok? Entonces, este caso, aunque yo no se los di en la tarea, lo pueden revisar por su cuenta, pero yo les di el caso n igual a 3 hasta adelante, no es lo mismo. La función u de x igual a 1 entre 2pi por la integral en R2 del logaritmo de x menos y por f de y con x que está en R2. Esta es solución de la ecuación de Poisson. Es solución de menos delta u igual a f en R2. Ajá. Y de hecho, este es el potencial, digamos, no newtoniano, pero es la versión bidimensional del potencial newtoniano. Es decir, la función menos 1 entre 2pi por el logaritmo de x. Esta es una función armónica radialmente simétrica, ¿ok?, en R2. De hecho, son todas las funciones armónicas radialmente simétricas en R2 son esta módulo el radio, pues sí, módulo un radio, si mal no recuerdo. Igual y no, pero esta definitivamente es armónica en R2 sin el 0. O sea, es el caso bidimensional del que ustedes resolvieron en la tarea, ¿ok? Y u de x igual, este es el de la tarea, 1 entre omega n por n menos 2 por la integral en Rn de f de y sobre x menos y a la n menos 2 de y. Es solución de menos delta u igual a f en Rn con n mayor o igual a 3. Ajá. E incluso aquí les recuerdo, ustedes probaron que esto con esto era su laplaciano, menos su laplaciano era la delta de Dirac. O sea, es una solución fundamental, ¿sí? Bueno, bien, recordemos también, estoy haciendo varias observaciones, ¿ok?
porque las vamos a necesitar. Recordemos que aplicando transformada de Fourier, a el polinomio evaluado en menos i de x, obtenemos, ¿qué obtenemos aquí? ¿Ok? ¿Por qué me interesa? Ya lo he hecho un par de veces. ¿Por qué me interesa tanto el menos i de x? ¿Se acuerdan? Creo que se los mencioné. Pero fíjense, cuando ustedes, el polinomio está hecho de puras de estas cosas, ¿no? Entonces, cuando ustedes le aplican transformada de Fourier a esto, esta constante sale. Entonces, esto, ¿qué es? ¿Ok? Si le aplican, digamos, ¿esto qué era? Esto es i por xi a la alfa, ¿okay?, por la transformada de u. Y probamos esto tanto para funciones en la clase de Schwartz como distribucionalmente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Okay? Para distribuciones temperadas. ¿Okay? Entonces, ¿por qué me interesa a mí evaluar el polinomio en menos i de x? Porque imagínense, si ustedes evalúan el polinomio en menos i de x, entonces ahora aquí van a haber factores de menos i al módulo de alfa. Ajá, va a haber un factor desde el principio. ¿Y qué va a pasar con esto? Que con este i al módulo alfa y este menos i por i me va a dar menos 1 al módulo de alfa. Con este menos, y es que aquí este menos i es menos i, déjenme la escribo más grande. Total, ustedes le ponen pausa. ¿Sí? Les dice, evalúa el polinomio en menos i de x, entonces es menos i al módulo de alfa de x alfa, ¿no? Entonces, si sacan transformada de Fourier de esto les da, usando la formulita, les da de entrada menos i a la alfa, les saca un i a la alfa y les queda un xi a la alfa por la transformada de u. Entonces, ¿qué pasa? Que este menos i a la alfa con este se hacen 1 y me queda xi a la alfa por u pico. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes aplican transformada de Fourier a esto, lo que queda es p de xi por u. Ajá. Es decir, ¿cómo encuentran? O sea, si les dan su ecuación, ahí está su ecuación, tan larga, tan complicada, lineal, con coeficientes constantes, pero tan larga y complicada, del orden que sea. ¿Cómo encuentran el polinomio? Lo pueden encontrar viendo, a ver, sustituyendo cada ecuación, cada derivada de alfa por xi. Sí, lo pueden hacer así a mano. Pero la otra manera de hacerlo es viendo tu ecuación, diciendo, ok, déjame evaluarla en menos i de x. Ajá, déjame evaluarla ahí, déjame escribirla en términos de menos i de x en lugar de x nada más. Y aplícale transformada de Fourier. Lo que te queda, todo este producto que te queda, todo eso es exactamente el polinomio. Ajá. ¿Ok? Como lo mencioné ahorita. Entonces, si nosotros aplicamos transformada de Fourier a esto, obtenemos p de xi, ¿ok?, que se define como, o sea, me está diciendo este es el polinomio, así encuentras el polinomio. ¿Ok? Ahí está. ¿Sale? Y ese polinomio es muy especial porque es el polinomio asociado a la ecuación y se llama el símbolo. ¿Ok? Llamaremos el símbolo del operador P de x. Análisis de Fourier puro y duro.
¿Por qué símbolo? Porque de cierta manera, fíjense, simplemente con ver esto, ustedes ya deben saber qué operador es, ¿no? Ver esto me está diciendo, esto representa una derivada, o sea, por eso es un símbolo, ¿no? Es un símbolo para una derivada. ¿Ah? Para una derivada con un menos i. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Siguiente observación. También conocemos una solución fundamental a una ecuación muy simple. La función de Heaviside, por ejemplo, que le habíamos puesto h, ¿okay? Es una solución fundamental ¿ok? De el operador L igual a la primer derivada en R. ¿Se acuerdan? Porque habíamos probado que la derivada de la función de Heaviside es la delta de Dirac. ¿Sale? Ahora una pregunta interesante es, ¿la solución fundamental es única? No. Aquí alguien, una vez yo en clase les dije, todo modelo debe tener unicidad. Sí, pero cuando le metes algún tipo de condición inicial y o de frontera. Aquí estamos resolviendo sin condiciones iniciales, sin condiciones de frontera. Por eso es que la falta de unicidad no les debe preocupar. Ajá. Pero resulta que la solución fundamental no es única. Ajá. Entonces, de hecho, dada una, pueden construir una infinidad. ¿Dónde lo escribo? Acá. En general, la solución fundamental E no es única. ¿Ok? Pues, si existe una U en D' de Rn tal que está en el kernel de este operador diferencial, pues inmediatamente U más E es solución fundamental. ¿Ok? Pues obviamente, como esto es un operador lineal, L de U más E, pues esto es L de U más L de E, y esto me da 0 y esto me da la delta. ¿Sí?